Hola, mi nombre es María Fernanda López Cervantes y voy a explicar acerca de los medios de control constitucional que existen. Estos son para que no se violente el orden que tiene la Constitución dentro de nuestro sistema jurídico, por decir, porque se supone que la Constitución y los tratados están en la cúspide de la pirámide. Entonces, existen distintos medios de control constitucional, entre ellos existe el juicio de amparo, que está fundamentado en el artículo 103 y 107 de la Constitución. Este es utilizado tanto por personas físicas o morales para promover un juicio que los ampare, ya sea de actos u omisiones que cometan autoridades e incluso particulares que estén fungiendo actividades que propiamente son de autoridades, también contra leyes generales, ya sea de carácter autoaplicativo o heteroaplicativo. Otro tipo de medio de control constitucional es la acción de inconstitucionalidad. Este se le da trámite por parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia y es para que no se contravenga el contenido de la Constitución con alguna ley, tratado, decreto, etc. Es decir, si hay una denuncia de que una ley, por decir, de carácter estatal, contraviene algún contenido de la Constitución, esta debe de ser denunciada para dejarse de aplicar o, en otro caso, reformarse para que esté de acuerdo a lo que viene en la Constitución. Por otro lado, existe las controversias constitucionales, que puede ser alguna controversia ya sea de una federación con una entidad federativa, ya sea de un poder, uno de los poderes de una entidad federativa con otro de otra entidad federativa, o incluso de esos mismos poderes que están en la misma entidad, o ya puede ser, no sé, de una federación contra un poder de un estado, etc. Entre otros de los medios de control constitucional que existen, también se encuentra el juicio político, que está regulado en el artículo 108, en donde se da cierta responsabilidad tanto política como penal a aquellas autoridades que fueron omisas o actuaron en contra de la ley, por así decirlo. Otros de los medios de control constitucional que existen son los juicios relativos a la protección de los derechos electorales y políticos que tienen los ciudadanos. El fundamento que se establece para la acción de inconstitucionalidad es el artículo 105 de la Constitución en su fracción segunda, mientras que el de controversias constitucionales le corresponde la fracción 1 del mismo artículo. Y bueno, por otro lado, existen otros medios de impugnación, pero que se rigen en la materia electoral. Estos se ven regulados en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y constan en los siguientes. El primero que podemos observar es el recurso de revisión. Este sirve para atacar lo que viene siendo los actos o resoluciones de la autoridad electoral federal y así garantizar la legalidad de dichos actos. Y los demás medios de control constitucional pueden consistir tanto como el juicio de revisión, así como también los procedimientos electorales que tengan que ver. Entre otros de los medios de impugnación que existen en materia electoral, existe el recurso de apelación, el recurso de reconsideración y el juicio de inconformidad, que es para atacar los actos y resoluciones de la autoridad electoral federal para que se garantice la constitucionalidad y legal de ellos. Ahora bien, otro de los medios de impugnación que existen en materia electoral es el juicio para la protección de los derechos políticos, electorales y los ciudadanos. Bueno, este tiene la finalidad de que los ciudadanos promuevan dicho juicio para que se les respeten sus derechos y se obligue, en este caso, con la ejecución forzosa de dicha sentencia. Por decir, en este tipo de casos se utiliza como un ejemplo que a una persona no se le dio la oportunidad de votar o de ser votado o de asociarse como a un partido político, etc. Ahora, por otro lado, otro medio de impugnación de materia electoral es el juicio de revisión constitucional electoral, en el que se revisa que los actos o resoluciones que emitan autoridades electorales federales o que sean, más bien que sean competentes, estén de acuerdo al contenido de la Constitución o para resolver en sí controversias que se susciten entre ellos. Ahora, por otro lado, se explica que existe otro tipo de juicio, pero es para dirimir lo que vienen siendo las controversias o diferencias que existen entre los mismos trabajadores que trabajen en el Instituto Nacional Electoral, o sea, en el INE. Y por último, también se menciona
que existe el recurso de revisión en contra de las sentencias o resoluciones que sean emitidas en casos especiales sancionadores en materia electoral, que esto se diferencia de los otros medios de impugnación en materia electoral. Esos también pueden abarcar las sentencias que emita el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahora, cuando alguien quiere promover algún medio de impugnación en materia electoral, pues esta persona, al igual que como ocurre en las demandas de amparo, se tienen que expresar los hechos en los que basa su dicho, así como también los agravios que se le hayan causado, y explicar también el por qué cree que se han violentado dichos derechos, al igual de que por qué solicita que se dejen de aplicar esas normas de materia electoral por ser contrarias a la Constitución. En este caso, lo puede ser una persona individual o ya sea por medio de su representante. Esto en su mayoría se puede ver reflejado en el artículo 9, y respecto a lo anterior sobre lo del representante y eso se puede ver reflejado, por ejemplo, en el artículo 79 de la misma ley. Respecto a la demanda de un medio de impugnación, pues esta debe presentarse por escrito, se deben establecer quiénes son las autoridades o partidos políticos responsables, así como también mencionar el nombre y domicilio del actor, también acompañarle de los documentos que sean necesarios para acreditar lo que viene siendo el acto o la resolución que se está impugnando, especificar cuál es el acto y la resolución que se impugna, así como también expresar de manera concreta y concisa y ordenada lo que vienen siendo los hechos, así como también los agravios que se estén cometiendo y los preceptos que se estén violentando. Por otro lado, también se debe de acompañar con las pruebas y también con los documentos con los que se acrediten la personería del actor, y por último, pues el nombre y la firma del actor. Además de que también se menciona un requisito de que debe de haber agotado todas las instancias, por decir en el caso del juicio para la protección de derechos político-electorales, el que tiene que haber agotado todas las instancias para poder decir que sí se le violentaron los derechos político-electorales. Y por parte de la facultad que tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para ya sea dejar de aplicar normas que contravengan la Constitución, o sea, normas electorales, esto se puede ver reflejado en el artículo 6 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, en el punto número 4, que dice que independientemente del contenido del artículo 105, las salas del tribunal pueden resolver en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales acerca de la inaplicación de alguna norma de carácter electoral que esté en contra del contenido de la Constitución, y que dicha resolución debe aplicarse solamente al caso concreto en el que se suscite, y estos casos se deben de informar por parte de las salas del tribunal hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y por último, ahora respecto a una sentencia que emitió la Corte Internacional de Derechos Humanos, escogí una que se llama Yatama versus Nicaragua. Bueno, en este caso, Yatama era una organización indígena en la que se le negó participar como partido político en las elecciones del año 2000. Dicha violación ocurrió debido a que se adoptó una ley electoral número 335 en enero del mismo año, en la que no se especificaba en sí sobre si asociaciones o grupos de personas podrían formar parte de las votaciones electorales, dado que en la ley nada más mencionaba los partidos políticos que podían participar. Sin embargo, a pesar de que pudieron presentar ciertos recursos para poder ser admitidos, pues la verdad no pudieron, así que se fueron ante la comisión y la comisión pues ya remitió el caso hacia la corte. 8 meses después de que formularon su petición, fue admitida dicha petición, y en 2013 se remitió este caso a la corte. En el contenido de la petición se pedía que el Estado responsable, o sea, Guatemala, fuera responsable debido a que había presuntamente violado los derechos
que tenían el número 8, 24 y 25 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 y 2 de la misma convención. Luego, el 9 y 10 de marzo se celebró la audiencia, se presentaron excepciones, por decir la típica, de que dicha corte no era competente para conocer del caso, además de que existían pocos requisitos de admisibilidad, así como también que no era ilegítima la representación que se estaba brindando, dado que las personas o las supuestas víctimas eran tanto alcaldes, vicealcaldes y demás representantes de esta misma organización. Y bueno, en pocas palabras, dentro de la conclusión a la que llegó la Corte, se dijo que se le encontró responsable de violentar ciertos derechos al Estado de Guatemala, como puede ser el de garantía judicial en el caso de que el Estado no tenía en sus mismas leyes internas de carácter electoral un recurso efectivo en el que se contemplara lo de la organización indígena, dado que en las leyes electorales, como ya se mencionó, solo hablaba sobre partidos políticos. Y los últimos derechos que se consideró por parte de la Corte era el derecho de igualdad, que en este caso no se respetó porque pues no los dejaron participar la organización Yatama en las elecciones del año 2000, y también los derechos político-electorales de dichas personas, que todo estaba consagrado en los artículos 8, 24, 25 de la Convención Americana. Y por último, la sentencia decía que el Estado guatemalteco tenía que haber publicado en su diario oficial lo que vienen siendo las violaciones de derechos humanos, así como también los resultados de la Corte, la sentencia en su parte de las excepciones preliminares, el fondo, los puntos resolutivos, etc. Todo lo anterior tenía que hacerse tanto en el sitio web oficial del Estado, así como también en una emisora de radio y en otros medios oficiales. También se le pidió que adoptara las publicaciones, o más bien dar a conocerlos en las emisoras de radio, tenían que hacerse en distintos idiomas, como el español, el inglés, etc. También tenían que adoptar medidas en su derecho interno, así como establecer un recurso sencillo e ideal que pudiera regular lo que les ocurrió a ellos. Otro punto que se tocó dentro de la sentencia era que tenían que adoptar las medidas legislativas necesarias para que las decisiones que hiciera el Consejo Electoral interno de ahí de Guatemala no fueran violatorias de derechos humanos. Así como también se les pidió reformar la ley electoral con la que violentaron los derechos políticos y electorales de los candidatos de Yatama. Esto haciéndolo pues con claridad respecto a las sanciones y el procedimiento que se debe seguir para la participación electoral y demás. Así como también se debe reformar dicha ley electoral para que no se sigan violentando los derechos político-electorales como les pasó al grupo Yatama, en este caso al modificar los requisitos de admisibilidad pues para que puedan agregarse las personas de grupos indígenas. Así como también otro punto que se tocó era pagar las costas y los daños tanto materiales e inmateriales que se le hicieron a las presuntas víctimas, o sea, ofreciéndoles la cantidad respectiva y para que ellos pudieran resarcir sus daños. Además de que se debieron de pagar las costas y gastos generados tanto en el derecho interno como al momento de presentarlo en el ámbito internacional.